Hola, hola. Buenas tardes a todos. Teníamos programado esto a las 4, pero si vienen si están en la ciudad, eviten Insurgentes y Reforma. Está tremendo el tráfico. Y bueno, el señor Sol está inclemente hoy en día, en este día. Ya saben dónde estamos, en este bello lugar, en honor a nuestra gran revolución mexicana. Si tienen oportunidad de subir, podrán disfrutar de toda la ciudad y de lo que en este monumento está representado. Bueno, un viernes, que aunque no es quincena, pensé que iba a estar fluido, tranquilo, y no, la verdad, creo que confundimos los colores. Está naranja, pero ya todos lo vemos verde, o tal como mi huipil en agua de este día. Ustedes saben que a mí me encanta promover, mostrar, presumir, es más, lo que mi gente hace, que finalmente es parte de lo que soy, es mi cultura, ser vinizá. Todo lo que ello conlleva me encanta. Y bueno, tengo años haciendo esto, aunque anteriormente estas redes sociales no existían en esa época. Siempre lo hice, es algo que me llena el alma, juchiteca. Y bueno, conocer a mis paisanos que crean arte, que déjeme decirle, la vida es un arte en sí, solo que algunos los perfeccionan a su manera, ¿no? De nosotros depende encontrar esa belleza. Creo que hace poquito se celebró el Día del Arte y hoy es el Día Mundial de la Voz. Fíjense, yo soy enemiga de que solo se dé un día para celebrar. Incluso el amor, la vida, tiene que ser en cualquier momento. Bien, hace años seguí a este joven paisano allá en Juchitán. Me gustó lo que empezó allá. Es un chavo, un artista independiente, hace rapea en zapoteco, escribe. Y bueno, ustedes saben que desgraciadamente nuestro gobierno no apoya, no le da sustento a nuestros artistas. Y tiene que buscar la manera de sobrevivir, especialmente en esta época de crisis. Casualmente nos encontramos aquí en la Ciudad de México y bueno, dije, voy a mostrar lo que hace, con la finalidad de que también se está en ustedes apoyar, colaborar. Háganlo. La verdad es época de solidaridad y lo que esté en nuestras manos, demos con mucho cariño, con mucho afecto. ¿Tu lato? Nalaya Santiago Martínez Guerra, Senda de Gishiro. Leia. Senda de México. Velado, Vinigi Chicalado, Nodorari Gichi México, Machichi Wini, Nodorico Cochechedo, Dicha Sastino para que vinía ganalane, pues Guya de que Gaitang Nagenda di de Initi, Dicha Dios, Cachi Dicha Nika Gibani, por la si puede casilado, Rochechedo. Kachi pues Mario Roca, kachi Shamigo de Gishiro, casi Paula Ya, casi Miguel Toledo, Nescachi Hombre Winnie, por ejemplo, Vichedi también la de Runi Beiraka, Dibujo lo Gichi, Kagichi Winnie, Napa Dorari, Viche, Shimodo, Sí, pues somos un editorial que nos dedicamos a la difusión especialmente del Diyasá. También difundimos el náhuatl, de Tlaxcala, ciertas clases de maya de la península y pues nos dedicamos a
ir ya sea de mano en mano o con unas bicicletas a difundir pues todo esto, ¿no? De que incluso tenemos ediciones de Yasá de Yashtia, de Yasá de ya English, ¿no? Así la idea es pues difundirlo en todas las maneras posibles y pues así esta traducción de Paula Ya lo hizo una amiga, los textos son de Paula Ya y el dibujo es mío, ¿no? Entonces nuestro trabajo siempre es colaborativo entre pues todos y todas y generalmente pues a lo que más nos dedicamos es a la literatura y a la ilustración porque somos pues una serie de colectivos de amigos y amigas que nos dedicamos principalmente a esto y pues nos enfocamos en difundir idiomas originarios de aquí de México y a difundir nuestro propio trabajo, ¿no? Nosotros somos los que hacemos las ilustraciones, las impresiones, las ediciones y que buscamos a más chicos y chicas para difundir y que entre todos y todas sacamos pues este trabajo, esta chamba. No, pues como lo dijo mi compañero Wixi, ¿no? Así de pues invitar a más jóvenes, ¿no? A que se unan a este movimiento, a no dejar que ninguna lengua pues desaparezca, ¿no? O al menos tratar de mantenerlo vivo, no enfocarnos en otras cosas que pues no nos llevan a ningún lado, ¿no? Es mejor, no sé, hacer algo chido, algo bien, no sé, cómo rescatar alguna lengua y pues nosotros estamos difundiendo la nuestra, que es el Diyaza. Diyaza significa palabra de las nubes. Dicha es palabra y Za nube. Y este es un pequeño manual para aprenderse el zapoteco del Istmo, que pues lo hicimos nosotros junto con unos amigos historiadores. Y también tenemos más cositas, por ejemplo, esto es un cancionero mío. Yo hago rap en zapoteco, hip hop y son mis canciones traducidas al español. Este dibujo lo hizo un amigo de aquí de la Ciudad de México que se llama Pocli. Y pues miren, la primera canción se llama Gendanabani, que significa vida. E incluye estos dibujos. Está hermoso, está bello. Y pues ahorita les vamos a compartir a ustedes un poco de poesía y un poco de música en zapoteco para que escuchen lo hermoso de las lenguas originarias de México. Ahora ganda y la cabela tuya pa tu vinina. Pues Sí. la nudo lo internet na cabe casi avión de papel editorial sacasan de chela tu lado la o casi hip hop y jazz. Hip hop. Hip hop y Ahí jazz. en estas dos partes, Facebook o para Facebook. Ajá. Sí, Pueden Facebook e encontrarlos, Instagram. Facebook e Instagram, pueden localizarlos, ubicarlos. Ellos no tienen recursos en realidad para tener un celular a la mano, pero bueno, por estos recursos del Instagram y Facebook los pueden localizar, ubicar. Y si alguien está interesado en adquirir alguno de sus trabajos, pues bueno, es lo que les mencionaba, la solidaridad, además de que quienes estén interesados en nuestro Diyaza, aquí hay ciertos recursos. Pues miren, les voy a compartir este poema que es de Paula Ya. Miren, les vamos a leer. Jima kuiji gendagutina, jimana gendaguti kuijina, rinabala tu kadiguna tu, raspaya kajinisa chitatu, pakeruganda sakagye, jisape que chichutu, timakala de kiegu lene vivane. Cuando la muerte decida llevarme, cuando ya la muerte decida llevarme, les pido no me lloren, sobre mi tumba un poco de agua depositen, si para las flores no les alcanza, no se deben de preocupar, porque entre las flores nací y vi mi vida pasar. Esto lo escribió Paula Ya, ella es una amiga de mi pueblo, y pues también tenemos poemarios de ella. Gishiro, Álvaro Obregón, es agencia municipal de Juchitán. O sea, somos tecos ahorita los que estamos aquí, juchitecos. Sí, Qué pues, bello poema. Chevas, Yanayashi, Cheo. ¿Cola? Enanabani. Gendanabani. Ajá, o
Con la música, che, vamos a compartir un poco de hip hop para que la gente escuche. The Bluetooth device is ready to 예, 제리 우수. music play mode. ¿Está la leyenda? Solo están... Nosotros vamos a contar esto, miren, les voy a compartir esta que se llama, lo escribí en la época del temblor cuando sucedió, se llama Shu. Y pues espero les guste, ¿no? Dice, mira. Kabinisa, ya. Dani lichi kichi pini kicha la ke kapaticha limana nurana pesa ne sararin dani ubicha ne sarara kati isa stale na chinitillu kichila yu ti purti kukasu perubia stale ngatu butana stale tu bisekulu kisana nanga se kaiba pero na bisale lo abia stale tu bido chi kulika besai que stika chikichiro na kenyuya ti asimo dondi binibi pero kayuya asimo dondi kalibi kabini spice por kachinda se vivirá kaneni kadiko pero biange kasi kudini didicha ya para de giratunya kadiku sabalunu la indisa lulukia kichi ke bigundu kishiro bisie yana chikuni binu kichi la yune dicha kie Nuna na, binibina badu yune picha luguna, ya. Undisana pakayu yoskichu nuna na, binibina badu yune picha luguna, undisana pakayu yoskichu nuna na, lijo ukadene la chidolo chupanda, kishiro naro ya kasitinisado, badu dina chili ne kidubi la chido, zapabiabalu pero este chingas ya salu pagatilu maselu pero que se uchide que andalu. Jose lubi chugale kaya bina cherika yaka de kaya banisakie lubi genda bianis pinese bikwe gastinya kabini liche kuna wini nina chiete de ganaruri chiche que gana no chinye shimodo ne pachi pero un gasio tichi se dandama que siupi pero paganda chuno na yeche sikaru dikanu genda nabani kasistichi vidita shu irutina kisie de girana pasiche ne chikichinya chisaduna neno de giraka ni mase gana tiricha yundala Shakero siki, kupa kanina puenda na bani munashi. Libina badun que une bicha lubuna, undisana pakayu yoskichu nunana, liju kadene la chidolo chupanda. Undisana pakayu yoskichu nunana, undisana badun que une bicha lubuna, undisana pakayu yoskichu nunana, liju kadene la chidolo chupanda. Muchas gracias a todos. Pues los invitamos a seguirnos en nuestras páginas y apoyar este movimiento, ¿no? Que es a la difusión de las lenguas originarias de México. Muchas gracias. Especialmente nuestro Dichaza. Exacto, nuestro. Y pues muchas gracias a todas las personas que pues antes nos han apoyado también. Y pues de nuevo hacer la invitación para que más jóvenes se unan a esto que es el rescate de las lenguas originarias. Muchas gracias a ustedes. Pues ya saben, agregamos al rato sus Por enlaces. Face en Hip Hop Dichaza y Avión de Papel Editorial. Si quieren adquirir cualquiera de nuestros poemarios, de nuestros amigos, pues manden un mensaje, ¿no? Y nosotros siempre contestamos. Es Avión de Papel Editorial y Hip Hop Dichaza. Así, todo junto. Todo junto, así como lo escucharon. Muchas gracias. Ellos son nuestros paisanos juchitecos de Guichiró, Alba. Gracias a los que nos acompañaron esta tarde. Un abrazote a todos. Saludos, saludos a todos.